El padre Gabriel Amort, el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, en un principio negaba que esas almas existieran y pudieran manifestarse, pero después, ya a partir de 1996, en un libro Exorcistas y Psiquiatras, ahí afirma que sí, que existen. El tema de hoy, que lo vamos a hacer así en dos partes, los dos momentos de plática, es un tema bastante controvertido, polémico diríamos, y a la vez muy actual, cercano a nosotros, que tiene que ver con lo que nos incumbe aquí en el monasterio, como exorcistas y como instituto dedicado a la liberación y crecimiento espiritual de las almas. Un tema cercano a nosotros que tenemos que tratar de arrojar un poquito de luz. Muchos de ustedes, muchos de los que vienen aquí, manifiestan ciertas cuestiones que necesitan ser iluminadas, ¿no? Y acompañadas. Un tema actual para nosotros y un tema actual a nivel mundial, a nivel iglesia, en particular en el ambiente de liberación, de la exorcística, que es el tema de las almas errantes. Vamos a llamarlas así, almas errantes, como la llaman algunos autores, o almas perdidas. Algunos incluso distinguen esas dos cosas como distinto tipo de almas. Son almas, o sea, difuntos, ¿no? Cuando ocurre la muerte, se da la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo se disgrega, se corrompe, el alma subsiste, el alma no muere, es inmortal, es por ser espiritual y, bueno, como nos enseña el catecismo, ¿no? O el cielo, o el purgatorio, o el infierno, ¿no? Son esos tres lugares, tres estados donde están las almas de los difuntos. Pero esas almas, algunas de esas almas de difuntos que de alguna manera se hacen presente o actúan aquí en el mundo de los vivos. O sea que son algunas almas del purgatorio. ¿Por qué les llamamos o les llaman errantes o perdidas? Vamos a ver si existen, si no existen, qué dice la Iglesia, qué podemos aprender de eso, ¿no? Le llaman errantes o perdidas porque andan como de aquí para allá, vagando, de alguna forma detenidas en su proceso de purificación. A veces están vinculadas a lugares o personas. Muchas de ellas parecen haber muerto trágicamente. Se manifiestan o actúan de distinta manera, de una manera inofensiva muchas veces, otras veces no. Se perciben de distintas formas por algunas personas. Es un tema debatido, repito así, en la actualidad, polémico, controvertido. Algunos niegan la existencia de esas almas en particular. Y algunos niegan incluso la posibilidad de que esas almas se manifiesten de alguna manera. Otros admiten la existencia de ellas, en particular por la experiencia. Muchísimos exorcistas tienen experiencia de esas almas errantes. Hay distintos pensamientos y distintas personas que actúan de una forma o de otra, bien o mal,
Yo creo que es el campo también que explota de alguna forma el espiritismo, ciertamente que eso está mal y tratan mal con esas presencias, ciertamente que allí está el demonio detrás. Pero hay muchos exorcistas, muchísimos, que tienen esas experiencias. Y me incluyo, ¿no? Durante muchos años hemos tenido esas experiencias con esas almas. La Asociación Internacional de Exorcistas, que es una asociación mundial fundada por el padre Gabriel Amor, ¿no? Que lo conocen, y que actualmente tiene sus, en distintos países, sus asociación nacional, que agrupa a muchos exorcistas. En un tiempo éramos miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas, con el padre Ricardo, con el padre Carlos. Hemos ido a algunos encuentros. Pero la Asociación Internacional de Exorcistas actualmente ha tenido una intervención en relación al padre Javier Luzón Peña, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen su libro, ¿no? Las 6 puertas del enemigo, que se ha dispersado por muchas partes, ha hecho un bien muy grande, lo hemos usado aquí en Guayamón, contiene oraciones muy lindas. El padre Ricardo ha dado pláticas en diversas ocasiones, como resumiendo el libro. Creemos que es una forma muy buena de como resumir las puertas por donde el enemigo actúa. Pues hay una especie de polémica entre la Asociación Internacional de Exorcistas y el padre Javier Luzón Peña. Hace muy poquito, quiero mostrar un poquito esto porque es un tema, ¿no? Lo que dije al principio, así como debatido, no del todo aclarado todavía. Hace muy poquito, el 23 de abril del 25, hace un poquito más de 2 meses, en Infocatólica, allí publicaron una nota de la Asociación Internacional de Exorcistas, una nota interna, pero que se ha hecho pública, desaconsejando este libro, ¿no? Desaconsejando totalmente este libro, 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista, por supuestos errores, ¿no? Y van como señalando algunos errores. Aquí tengo la publicación de esa nota, que no vamos a adentrarnos en eso, pero bueno, ahí la pueden conseguir si quieren en internet. Es una nota interna desaconsejando, desacreditando totalmente este libro y a su autor. Pues el padre Javier no se quedó callado, inmediatamente se defendió. El mismo día, 23 de abril pasado, también en Infocatólica, ahí se publica la defensa que hace el padre Luzón de sus libros. Allí son como una hojita, 2 hojitas. También lo ha hecho a través de un video, pero bueno, allí está el texto también. Él se defiende diciendo, en primer lugar, que su libro tiene autorización oficial de la Iglesia, ¿no? El imprimatur, es decir, que se puede imprimir. Eso lo ha dado en su momento el obispo, el excelentísimo señor, monseñor don Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba. Y el Niki Lobstad, que es la autoridad que asegura que no tiene ningún error ese escrito, ¿no? Nada obsta, quiere decir. Lo ha dado el obispo Francisco Jesús Orozco Mejíbar. En aquel entonces era vicario general y moderador de la curia de la diócesis de Córdoba, y actualmente es obispo de Guadix, creo que así se pronuncia.
Pues el padre Luzón se defiende diciendo, pues mi libro tiene la autorización eclesiástica, tiene el imprimatur, tiene el Niki Lobstad, ¿no? Y señala él varias cositas. Dice, en primer lugar, eso, que tiene el imprimatur. En segundo lugar, dice que la Asociación Internacional de Exorcistas no tiene propiamente autoridad sobre él, y menos sobre un escrito con esa autoridad avalada por un obispo, ¿no? Como que carece de autoridad magisterial propiamente. Después dice, nunca me avisaron nada, me hubieran, ¿no?, citado, no hubo espacio para un diálogo científico, ¿no?, en que me argumento que sí, que no. No hubo comunicación previa hacia él, simplemente, ¿no?, sacaron aquel escrito. Y dice también que, pues, el título lo dice, ¿no? No son experiencias de un exorcista, ¿no? No está diciendo cosas más allá de eso, ¿no? Relatando algunas experiencias que ha tenido. Y entre otras cosas. Pero ¿qué pasó después? ¿Estaban al tanto de esto que les estoy diciendo? ¿Qué pasó después? A la semana, 6 días después, pues los obispos, estos dos, ciertamente ahí influenciados por la Asociación Internacional de Exorcistas, se retractaron, ¿no? Hay un comunicado, con todos los sellos del obispo, de los obispos, retractándose, quitando el imprimatur y el Niki Lobstad para futuras ediciones. Lo que estaba hecho está hecho, ¿no? Pero así que han logrado eso. Paso siguiente, entiendo, yo no investigué mucho más en estos días, pero entiendo que el padre Luzón viajó a Roma, no sé si estará allí o no, pero viajó a Roma y quiere defenderse, ¿no? Defender su postura, su enseñanza. El padre Luzón es un exorcista experimentado de muchos años, más de 20 años, y es teólogo, es profesor de filosofía, etc. Entonces, quería comentar esto para que sepan que en concreto con este tema de las almas errantes no hay todavía una postura clara. Está como en debate, y qué bueno que el padre Luzón, con su autoridad y su capacidad, esté allí frente a las autoridades máximas tratando de presentar bien este tema para que haya una respuesta de la Iglesia en su momento. Algunos afirman con mucha autoridad, supuestamente, que esas almas no existen e intentan demostrarlo. Personas muy capaces, infinitamente más capaces que yo, y muy buenas, algunos son amigos míos, como el padre Carlos Spahn, el padre Olivera Rabasi, sin experiencia él, pero bueno, se metió a hablar de ese tema y niega, sí, ¿no? Él se va por otro lado, ¿no? Hay videos del padre Carlos, tiene al menos 3 videos de más de 1 hora cada uno en sus cursos de demonología el año pasado, concretamente en septiembre fueron estos 3, en 3 semanas distintas del mes de septiembre, ahí el padre Carlos Spahn. Bueno, él se explaya y destruye esa posibilidad de las almas errantes. El padre Gabriel Amort, el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, en un principio negaba que esas almas existieran y pudieran manifestarse, pero después, ya a partir de 1996, en un libro Exorcistas y Psiquiatras, ahí afirma que sí, que existen, ¿no? Él en un principio decía, bueno, sí, se han manifestado estas cosas, pero yo me limito solamente a exorcizar al demonio. Son cosas que no están todavía aclaradas,
¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, se dio cuenta que eso existía, ¿no? Y dejó esa posibilidad abierta. En el 2010, en Memorias de un exorcista, allí también el padre Amort afirma la existencia de esas almas. Y concretamente se lo dijo al padre Ricardo, cuando en una conversación hace muchos años con el padre Gabriel Amor, le dijo eso precisamente, ¿no? Hay algunos sacerdotes amigos, exorcistas, padre Ricardo Noriega, por ejemplo, de Argentina, ahí con algún otro, en esa Asociación Internacional de Exorcistas, en algún congreso ya, no sé si fue en Roma, ¿dónde? Ahí presentaron un informe con todas estas cuestiones. Y bueno, como que lo rechazaron, ¿no? Ni le prestaron demasiada atención. La posición actual de la Asociación Internacional de Exorcistas, incluyendo aquí en México, es negativa. Esas almas no existen y no se pueden manifestar. Pero es necesario, para avanzar otro poquito más, es necesario hacer algunas distinciones y aclaraciones. Que las almas del purgatorio se manifiesten a personas vivas, eso es indiscutible, ¿no? Con permisión divina, eso no estamos diciendo eso. Los que niegan el tema de las almas errantes no están negando esto, y los que afirman están afirmando otra cosa, porque es indiscutible que las almas del purgatorio a lo largo de la historia se han aparecido pidiendo oraciones en general por su purificación, ¿no? De hecho, estamos llamados como católicos a rezar por las almas del purgatorio. Ahí existe la comunión de los santos, ¿no? Hay una unión real entre el cielo, el purgatorio y la tierra, una unión espiritual. Dios permite en algunos momentos, en algún momento de la historia, con algunas personas, que esas almas se manifiesten. Y hay muchos santos, digo santos porque es indiscutible lo que le ha sucedido a los santos, ¿no? Santos que han visto almas del purgatorio, han tratado con ellas, le han pedido oraciones, le han contado muchas cosas en relación al purgatorio. Eso es indiscutible. Hay bibliografía de sobra, probablemente hayan leído ustedes muchas cosas. Por ejemplo, un libro, este libro me lo aconsejó el padre Ricardo, El purgatorio en la vida de los santos, de Schupe. Ahí se puede adquirir en Kindle. Cómo las almas del purgatorio se han manifestado y han platicado con el Padre Pío, con Santa Catalina de Génova, San Francisco de Sales, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia, muchas apariciones de almas del purgatorio en distintos estados, con distinta necesidad, porque el purgatorio tiene niveles. Un libro muy conocido, muy divulgado, creo yo, entre nosotros creo que también, el libro de María Sima. Hay uno especialmente que se llama Sáquennos de aquí, que son puros testimonios de esta mujer, santa mujer, que su misión era tratar con las almas del purgatorio y especialmente pidiendo ellas oraciones, lo que significa la Santa Misa para el bien de un alma, el Santo Rosario, etcétera, etcétera. Y la acción de algunas almas del purgatorio como parte de su purificación para llegar al cielo. Pues eso es indiscutible. Hay otro libro que dicen que está muy bueno, yo no lo leí, de una aristócrata y mística alemana, Eugenia von der Leyen, Mis conversaciones con las almas del purgatorio. Ella tuvo manifestaciones de las almas del purgatorio desde 1921 a 1929, como 8 años ahí. Y relata eso, mis conversaciones con las almas del purgatorio. Muchos santos, ¿no? La Faustina, Santa Gema, Catalina Emmerich, Beata, Santa Margarita María de Alacoque, Santa Teresa, San Nicolás de Tolentino, San Estanislao de Cracovia, San Pedro Damián, Papa San Gregorio Magno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso no está en duda, ¿no? Las almas del purgatorio que se manifiestan, generalmente las ven, ¿no? Y tratan con ellas. Ahora, si pueden ser vistas por algunas personas, y eso no hay duda, no hay dificultad en aceptar que sean percibidas
o se manifiesten de alguna otra forma, aunque no las vean, ¿no? Voces, ruidos, etcétera, etcétera. Eso también está documentado en la vida de los santos, ¿no? Como manifestaciones menores, generalmente pidiendo oración, golpes, no sé, llamados de atención, reza por mí. A través de sueños incluso. Yo he atendido muchas personas que me han relatado cosas similares, ¿no? Y haciendo un discernimiento, acompañando, pues esas manifestaciones desaparecen. Significa que uno va como por buen camino. Entonces las almas se pueden manifestar a través de distintas formas, familiares o no. Muchas veces son familiares, un abuelito, etcétera. A través de sueños aparece, y algunos expresamente pidiendo ayuda, y algunos expresamente pidiendo algo en particular. Reza una misa por mí, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, existe un museo en Roma, el Museo de las Almas del Purgatorio. Eso se puede visitar, no sé si alguna vez han andado por allí. Es una iglesia, ¿no? Ahí, Museo de las Almas del Purgatorio, cosas indiscutibles que esas almitas han hecho, ¿no? Y quedan como un signo sensible de su presencia para pedir generalmente oraciones. A mí me tocó, yo algunas veces he hablado de esa almita, una niña que acompañé allí en Argentina, en mi parroquia, que murió de leucemia a los 6 añitos, que yo creo que fue directamente al cielo, pero bueno, voy a hacer referencia a un hecho extraordinario que podría ser hecho desde el cielo, sin ninguna duda, o desde el purgatorio, ¿no? Allí esa almita, santita, que comulgaba, tenía cosas bien extraordinarias, vivió un sufrimiento muy grande. Pues bueno, ahí está Susana, que puede dar miles de testimonios en relación a los enfermitos que han muerto así, ¿no? Que van al cielo. Yo vi una manita de ella, incrustada en unos ladrillos, en la pared de la casa, ¿no? En una visita que hice a Argentina hace algunos años atrás, pues visité a la familia, sí, tiene muchos años ya. Pues el papá había construido esa pared, bien visible, dice, mire esto, padre, ¿no? Una camita donde le habían hecho, donde ella solía descansar, y al acostarse así, ponía su manito contra la pared, ¿no? La cama contra la pared, pues era como si estuviera ella puesta la manito ahí, como si la pared estuviera hecha de plastilina o de barro, y uno mete la mano, ¿no? Como hacen esos, ¿no? Los niños dejan sus huellas, o adultos también a veces, ¿no? En el cemento, ¿no? Y se endurece. Pues así, ¿no? Y el papá me dice, esta pared la construí yo, ¿no? Y esto es imposible, evidentemente, que lo hizo ella de manera extraordinaria. Yo creo que desde el cielo, ¿no? Diciendo, aquí estoy, no se preocupen, todo está bien, ¿no? He hecho innumerables gracias. Pero bueno, eso podría ser hecho desde el purgatorio, con permisión divina, pidiendo ayuda. Ahí tengo la foto en el celular, si la quieren ver, de la manito contra la pared. Pero bueno, entonces es indiscutible que las almas del purgatorio se pueden manifestar generalmente pidiendo ayuda. ¿Por qué digo generalmente pidiendo ayuda? Porque no siempre es así. Hay almas que con su presencia perturban al menos. Es lógico que uno sienta al menos un poco de miedo a algo extraordinario. Pero bueno, eso es fácil de superar. Pero a veces esas almas causan perturbación. Y no son del todo buenas. Uno podría decir, son almas del infierno, entonces, o el demonio que hace eso. Puede ser. Pero hay almas, esto estoy absolutamente seguro, que se manifiestan y no son buenas. Generalmente cuando uno habla del purgatorio, no hay que olvidarse ni dejar de lado la doctrina segura católica, ¿no? Hay que ir al catecismo, hay que reafirmar las verdades del catecismo, que son inmutables, ¿no? Cielo,
purgatorio, infierno, juicio particular, la inmediatez del juicio particular, etc. Pero ¿cómo compaginar? Porque los que niegan la existencia de estas almas se suelen afirmar en esas verdades, que son verdades, y las interpretan de tal forma que fácilmente niegan la existencia de todo eso, pero me parece que no alcanzan alguna relación, alguna explicación tiene que haber. Me parece que la postura más fácil es negar todo. Ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Porque concretamente digo, el padre Carlos niega las almas errantes con toda la autoridad que él pueda tener, repito, evidentemente mucho más inteligente que yo, más estudiado que yo, experimentado también, exorcista de muchos años, pero en esto creo que leer, ¿no? ¿Quién soy yo para oponerme a él? Pues nadie, como si una hormiguita frente a un elefante. Pues bueno, el problema es ver si la hormiguita tiene razón en este caso, ¿no? Pero bueno, frente al padre Carlos podemos poner al padre Luzón, que es más estudiado que el padre Carlos y más experimentado tal vez como exorcista. El padre Carlos es licenciado en teología dogmática. El padre Luzón, por ahí lo tenía, pero él es doctorado en teología, tiene el doctorado en teología, profesor de filosofía, etc. Entonces no es tan sencilla la cosa, ¿no? El padre Carlos afirma que esto ya está decidido, ya está, no hay que ni discutirlo, por esto y por esto y por esto. Afirma, hace hincapié en algunos puntos pastorales del ritual de los exorcismos, etc. Si nos queda tiempo vamos a ver un poquito eso. El padre Rabasi, como repito, también él niega todo, pero bueno, él creo que no tiene experiencia exorcística propiamente. Y entonces está esa cuestión. Qué bueno que el padre Luzón esté allí recurriendo a las autoridades, a Roma, porque creo que es algo que todavía tiene que definirse o aclararse con el tiempo. Ejemplo de un alma perdida, o como quieran llamarle, me refiero a esas almas que están así, bueno, así como decíamos. Vamos a ver en el diario de Santa Faustina, en el número 58 del diario de Santa Faustina. En el primer cuaderno, son 6, todo el libro, así publicado en general, publican los 6 cuadernos y otras cosas de ella. Este número 58 es cuando Santa Faustina, ahí en torno a sus votos perpetuos, con las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, tenía como 28 años, casi 28 años, 1933. Este relato que voy a leer ahora es de una fecha incierta, pero parece ser de 1933, porque no pone exactamente la fecha. Mirando algunos puntos anteriores y posteriores, está dentro de ese año 1933. Joven, religiosa, ¿no? Y relata esto. Es Santa Faustina, ¿no? Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante, redoblé mis plegarias por ella. Santa Faustina tuvo esa aparición de una hermana que conocía, hace 2 meses había muerto, la ve y la ve en un estado terrible. Dice, no sé de dónde estaba, en el purgatorio o en el infierno, ¿no? Envuelta en llama, en un estado terrible.
Y sin embargo, redoblé mis oraciones por ella. Ya habían rezado, evidentemente, ¿no? Habían rezado toda la comunidad, ella, la ven muy mal. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Conclusión, debe ser un alma, se habrá condenado a la monjita, ¿verdad? Cuando uno lee hasta ahí dice, bueno, está en el infierno. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté, ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. No me sirvió. Entonces uno dice, está en el infierno. ¿Y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije, si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Podemos rezar por cualquier alma, ¿no? Y si esa alma está condenada, pues, bueno, Dios se encarga de que esas oraciones lleguen a las almas necesitadas. Parece que así era acá, ¿no? Pues sí, rezamos por ella, pero parece que esas oraciones, ella misma lo entendió así, fueron para otra, ella no quería, rechazaba la oración y estaba en un estado terrible. Continúa Santa Faustina, sin embargo, yo no dejé de rezar. No vengas a verme. Y movida por Dios, ciertamente, siguió rezando. No se quedó con esa idea, pues está condenada, no le sirvieron para nada, ya ni modos. Siguió rezando por ella, como duplicando sus oraciones. Después de algún tiempo, volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes, y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio, y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Relato de Santa Faustina, número 58, y lo pueden releer, meditar. Esa alma, ¿dónde estaba? Parece que estaba en el purgatorio y no en el infierno, aunque parecía que estaba en el infierno, pero en realidad estaba en el purgatorio, pero en un estado terrible. Generalmente, cuando uno habla del purgatorio, va al catecismo y todo, son almas que están conscientes de dónde están amando a Dios, deseando purificarse para el encuentro definitivo con Dios, etc. Eso es verdad, pero hay distintos niveles en el purgatorio. Hay niveles muy profundos que están en oscuras. Probablemente esta alma, esta monjita, vaya a saber por qué pecados, estaba allí en el fondo, al borde del infierno, por así decir, pero rechazando. Pues esas serían las almas perdidas, o las almas errantes. Así de simple, ¿no? Rechazando incluso, porque algunos dicen, bueno, si rechaza la oración, si no quiere saber nada, pues significa que es un alma condenada. Pues esa sería un alma perdida. Hasta ahora no hemos hablado, y la dejamos para la próxima, hacemos un recreo, sobre la manifestación, aquí ha sucedido muchas veces, de esas almas a través de otra persona. Y eso es algo distinto. A Santa Faustina se le apareció directamente, ¿no? Como las almas del purgatorio en la vida de los santos, necesito que reces por mí, yo hice tal pecado, necesito gracias, agradecen, se van.
visiones, manifestaciones, eso sí es indiscutible. Lo que está en discusión es la existencia de estas almas, como esta que relata Santa Faustina, y la manifestación a través de una persona, de un poseso en general. Eso lo dejamos para el segundo capítulo. El padre Javier Luzón, en relación a esas almas que se manifiestan a través de algunas personas, y estas almas así perdidas, errantes, como la que vimos en Santa Faustina, no deja de ubicarlas en el purgatorio. Algunos dicen que no están ni siquiera en el purgatorio, que no han ni entrado al purgatorio. Eso yo no lo sé. Poner un lugar distinto del purgatorio puede tener complicaciones así doctrinales, pero lo cierto es que son almas que no están condenadas, que necesitan mucho, y se puede y se debe rezar por ellas. La misma María Sima, que tiene, si ustedes han leído, tiene un montón de experiencia con almas, ella misma afirma que la misión de ella es tratar especialmente con las almas del purgatorio que están en niveles más cercanos al cielo, digamos, ¿no? Distintos niveles, pero más cercanos al cielo. Y dice, ella reconoce que hay almas que están más profundas en el purgatorio. Ha tenido una manifestación, se llenó de susto, lo relata en uno de sus libros, donde ve un alma en forma de animal. No me acuerdo qué animal era, si un buey o qué, y se dio cuenta que era un alma, no era un animal propiamente, sino un alma deformada por el pecado. Inmediatamente ve una gran serpiente que abre su bocota y traga el alma, ¿no? Y queda ella impresionada, y ahí es donde dice, se ve que hay niveles del purgatorio más profundos, yo no tengo una misión particular para con esas almas, pero existen, ¿no? Y concretamente en la liturgia de las horas, la oración oficial de la Iglesia, allí en vísperas, en las preces de las vísperas del miércoles de la tercera semana, se hace referencia a, suele pedir por los difuntos, ¿no? La última intención de las preces de vísperas, por nuestros hermanos difuntos, bla, bla, bla. En esa intención dice, líbralas del poder del maligno. ¿Se equivocó ahí entonces la liturgia? No. Ahí de alguna forma se está afirmando que el enemigo tiene algún poder sobre las almas del purgatorio, al menos en los niveles más profundos, como parte de la purificación de esas almas, ¿no? Y entonces estas almas perdidas, errantes, vinculadas a nuestro mundo, probablemente sean de esos lugares más profundos del purgatorio. Repito, algunos lo ponen fuera del purgatorio, no sé, puede ser la puerta del purgatorio. Cuando uno está en la puerta puede decir estoy adentro o afuera de la casa. Estoy entrando, ¿no? No sé, serán discusiones y cuestiones que tendrán que responderse en un futuro. Lo cierto es que, aunque un alma a mis ojos o a ojos externos parezca condenada por sus pecados, yo no soy el juez. El juez es Dios, que ve los corazones. Así que podemos rezar por esas almas, por más que sea el pecador más grande del universo. La Iglesia no condena a nadie, ¿no? Así como canoniza, ¿no? Asegura que una persona está en el cielo, no asegura que una persona está en el infierno. Existe el infierno, hay almas que se condenan. La Virgen de Fátima dice, muchas almas se van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas, ¿no? Todo eso existe, evidentemente, y el que muere en pecado mortal se va al infierno, pero una cosa es ver el pecado por fuera y otra cosa es ver el pecado por dentro. Dios ve el corazón del alma, y el alma, ¿no? Y juzga. Hay datos históricos, por ejemplo, en la vida del cura de Ars, donde alguien se había suicidado y la viuda estaba muy mal y recurría al padre San Juan María Vianney,
así pensando que su esposo se condenó, y como tenía fama, ¿no?, el padre, rece por mi esposo, ¿dónde está mi esposo? Y él tuvo una visión donde vio que no se había condenado, cometiendo un acto grave. Un suicidio es un acto grave, y morir en ese estado, en ese pecado, uno exteriormente dice, se condena a alguien que se suicida. No necesariamente es así. En este caso concreto, en la vida del cura de Ars, él vio, dijo, entre el puente y el río, donde se había tirado, Dios le dio esa gracia y se arrepintió, y Dios tuvo en cuenta eso, ¿no? No se condenó. Probablemente tenía mucho que purificar para salvarse, pero el juez es Dios, no nosotros. Por supuesto que uno piensa en Judas Iscariote y palabras del mismo Señor, más le valdría no haber nacido, hijo de la perdición, pues puede pensar que está en el infierno, ¿no? Pero en general no somos los jueces nosotros. Volviendo al caso de Santa Faustina, pues esta hermanita rechazaba la oración, estaba en estado terrible, envuelta en llamas, no quería saber nada, y sin embargo no estaba condenada. Por la oración de Santa Faustina y de su comunidad alcanzó el cielo, apareció radiante, hermosa después, y todavía estaba en el purgatorio, ¿no? No le faltaba mucho, pero avanzaba en el purgatorio. Ponernos a, no sé, eso yo creo que tendrá que la Iglesia dar respuestas de dónde está. Tampoco hay que, bueno, ese tema lo dejamos para después, el tema de tratar con esas almas, y hay que tener mucho cuidado y prudencia, ¿no? Porque es cierto que el demonio puede hacerse pasar por un alma, y el demonio puede hacer todas esas manifestaciones que decimos, ruido, el demonio puede hacer todo eso, sin ninguna duda. Así que hay que discernir, hay que ser prudente, hay que dejarse llevar por la mano de la Iglesia, de un buen sacerdote, ¿no?, para ir por buen camino. Yo les voy a contar, porque bueno, decíamos, una distinción. Una aparición de un alma, ya sea que se vea, como Santa Faustina vio a esta hermana, o sentir ruidos, no sé, que llamen la atención de alguna forma o a través de sueños, eso es posible. Y otra cosa es manifestaciones de esas almas a través de una persona. Los que niegan las almas errantes niegan la existencia de esas almas y niegan también esta vía de manifestación a través de una persona. Ya sea que aparezca, como hemos tenido esa experiencia aquí en Guayamón, que aparezca así, hablando, soy fulano, morí así, asá, viví así, necesito que recen misa por mí, sea de esa forma, o sea causando alguna perturbación o llamando la atención de alguna forma, o manipulados por los brujos. Los brujos hacen ritos y demás, no solo invocando al demonio, sino invocando muertos y utilizando cosas del cementerio, tierra del cementerio y demás. Usan esas almas, condenadas o no, pueden ser almas condenadas y se asemejan a los demonios, o pueden ser estas almas perdidas, que están como obligadas por el demonio a hacer ciertas cosas. No es tan sencilla la cosa. Yo voy a contar un caso, creo que lo he contado en alguna ocasión. Hace muchos años, a mí me hizo pensar mucho eso que viví hace ya más de 10 años. Y paréntesis, el padre Carlos relata en uno de sus videos que él en un principio sí se le manifestaban, como creo que a todos los exorcistas, esas almas, soy fulano, se aparecen en los posesos, y el padre Carlos relata que él, primeros años de su ministerio, llegó a la conclusión, esto no puede ser, esto debe ser engaño del demonio, voy por camino seguro, y negó de ahí en adelante la posibilidad. Él dice que a partir de ahí, hace como 20 años, ya no se le manifestó nunca más un alma. Conclusión, descubrí el engaño del diablo, entonces esto es falso. No creo que sea esa la respuesta.
entonces él ha tenido cierta experiencia de esas almas que se manifiestan en los posesos. Aquí hemos tenido, para Ricardo y demás, una experiencia más prolongada, y yo me he preocupado y he rezado mucho, sobre todo hace muchos años atrás, para ver esto existe, no existe, que no había bibliografía propiamente, a quién consulto, hice lo que pude, recé y llegué a algunas conclusiones. Y la providencia iba poniendo cosas. Para mí fue muy importante este caso que voy a relatar en relación a esas almas perdidas. Tal vez personas conocidas de ustedes, creo que no, y le voy a cambiar el nombre al difunto especialmente. Vamos a llamarlo don Jacobo. ¿Qué pasó? Yo atendía a una mujer posesa hace muchos años, más de 10, repito, allá en Imi, que estaba poseída, la exorcizaba frecuentemente, tormentos indecibles, como suelen tener los que tienen alguna posesión, al menos en cierto grado, y estaba el demonio, Lucifer, recuerdo, y no sé quién más, y aparecían almas, concretamente don Jacobo. Le cambio de nombre. Ya digo porque también lo identifico como un alma real, que se pudo salvar. Don Jacobo, yo no le prestaba atención, era malo, aparecía malo, haciéndole daño a la persona. Casi digo más malo que el diablo, pero bueno, era malo, le causaba tormentos, no voy a especificar, tormentos propios a la persona. Y se manifestaba, yo no le quería prestar atención, aparecía malo, digo, o es un alma condenada, o es el demonio que me quiere engañar, me quiere distraer, exorcizaba, expulsaba, y avanzábamos. Hasta que, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Vamos a escuchar su versión. Decía que se llamaba así, don Jacobo, que había sido brujo, y así, malo, que le quería hacer daño y que ya no sé qué, y así. Pues bueno, me confirmaba de alguna forma, será o no será un brujo, yo qué sé, pero bueno, un brujo está entregado al diablo y probablemente así haya muerto, debe ser un alma condenada de un brujo real o el diablo que me quiere engañar. Seguimos exorcizando, expulsando al demonio y a todos sus engaños. Pues en ese proceso de liberación, apareció un familiar de la persona posesa, un familiar que escuchó eso, se enteró y me dijo, padre, ¿eso es verdad? Nosotros conocimos a este fulano, don Jacobo. Íbamos con él en la época anterior a nuestra conversión, íbamos a buscar ayuda con él, la atendió a ella, efectivamente, intentó curarla y no sé qué. Pues bueno, después nos convertimos, pero existe, sí. ¿Y sabe cómo murió? Me contó cómo había muerto ese brujo. Dice que estaba moribundo, eso fue en Campeche, estaba moribundo, y en ese estado dijo, tráiganme un sacerdote, estoy arrepentido, tengo miedo a morirme, quiero confesarme. Ese relato no es del alma, ¿no? El alma ahí manifestada, ese brujo manifestado ahí, aparecía malo, ¿no? Pero el relato de la señora fue, sí, lo conocemos, y murió así, con deseo de confesarse y arrepentido. Y dice, fuimos nosotros haciendo ese acto de caridad, buscando por todas las iglesias de Campeche. Una noche se estaba muriendo el otro y no encontramos ninguna iglesia abierta, no había teléfono, nadie contestaba. Pues así se murió don Jacobo. A ver, esa historia me viene por una fuente bien real. Existió, ¿no? Porque a veces se manifiestan almas. Me llamo fulano, viví en Europa hace un siglo, no sé si es verdad o no es verdad. Muchas veces rezo por las dudas, Señor, si esta alma existe, te pido por ella, y si no, a algún lado va esa oración, ¿no? De manera al menos condicional. ¿Cómo voy a hacer para confirmar la existencia de esa alma?
En ese entonces, hace muchos años atrás, yo quería, Señor, necesito saber si esto es verdadero, necesito confirmar la existencia de estas almas. Me pasaban cosas providenciales que podía confirmar la existencia de esas almas. Como María Sima, cuando tenía esas apariciones, muchas veces se comunicaba con los familiares, dile a mis familiares, se comunicaba, sí, fulano, yo lo vi, confirmaba la existencia de esas almas, ¿no? Por una vía así bien real. Pues el Señor me ha dado esas gracias. Entre ellas está esta de don Jacobo. Entonces, cuando escuché esa historia de don Jacobo, digo, pues voy a rezar por él, ¿no? Él tuvo la intención de confesarse, estaba arrepentido, Dios ve el corazón, ha sido un brujo, estaba entregado, pero yo no lo voy a condenar, ¿no? Si lo condena el Señor, él mismo se condena por sus pecados, pero vamos a rezar misa por él. Recé muchas misas, 30 al menos, le pedí a los familiares que rezaran por él, así directamente, porque ya estaba seguro que era un alma que existió y que murió, como podemos rezar por cualquier difunto, ¿no? Sea quien sea. Pues pasó el tiempo y habiendo rezado todas esas misas por esa alma apareció de una manera distinta, similar a como dice Santa Faustina en la hermanita, ¿no? Que cambió de aspecto, ya no aparecía malo o tan malo, ya podía entablar una conversación con él. Y confirmando ciertamente su historia, decía, pero creyendo él que estaba perdido y que ya no había nada que hacer. Y el diablo lo obligaba a hacer ese daño que hacía. Él ya había perdido, como digamos, la esperanza. Yo entiendo que tratando de encajarlo en la doctrina católica, que estaba en lo profundo del purgatorio, donde el diablo tiene cierto acceso y se creía perdido. Pues ya no le quedaba otra y tenía que obedecer, amenazado por el diablo, lo que el otro le pedía, ¿no? Pues trabajaste para mí, ahora sigue trabajando para mí, de esta forma, ¿no? Y ya desesperado, ya no tengo perdón, te moriste sin sacramento, ¿no? Era la acusación del demonio, no llegó el sacerdote, olvídate, eso no existe, Dios, eres un pecador, eres mío, adiós. Esa es un poco la conciencia de esa alma. Después de haber rezado misa por él, de haber escuchado la historia, haber rezado misa por él, ya apareció distinto, con una lucecita, diciendo, a ver, ¿qué pasó acá? A ver, reconoce a Cristo, estoy perdido, a ver, fuiste brujo, trabajaste para el demonio, sí, ¿estás arrepentido? Sí, ves a la cruz, no me dejan, o sea, y por un momento desaparecía él y aparecía el demonio nuevamente, diciendo, no te metas donde no te tienes que meter, esta alma es mía, y qué sé yo, enfurecido, ¿no? Pues rezábamos y volvía a aparecer, besaba la cruz, pudo pronunciar el nombre de Jesús, no de manera burlesca, ¿no? El demonio puede pronunciar el nombre de Jesús, no siempre se animan, pero le podrían decir por burla, podrían rezar, entre comillas, repetir alguna oración, el exorcista muchas veces lo obliga, a ver, repite esto, pero una cosa es eso, obligado, y otra cosa es hacerlo como voluntariamente, ¿no? Aunque con esfuerzo. Besó la cruz, se arrepintió, y no me acuerdo si en esa sesión o en la siguiente, se va, ¿no? Aceptando, agradeciendo, y se va, se liberó del demonio. Yo entiendo que ascendió a un grado más arriba del purgatorio. El demonio estaba enfurecidísimo, ¿no? Enfurecidísimo. Se quería vengar conmigo, con la persona, y estaba enfurecido el demonio. Pues esa persona, eso lo confirmé, tiempo después, durante años, esa persona se liberó de la acción de ese brujo. Esa presencia ya no estaba más en ella. Eso lo confirmé. Esos tormentos particulares ya desaparecieron ese día, totalmente. Siguieron tormentos del demonio, distintos. Después también se liberó definitivamente, no me acuerdo cuánto tiempo después, se liberó del demonio y vivió una vida normal durante años.
en paz descanse, no hace mucho tiempo que partió esa mujer. Y esa es la historia. Entonces yo me digo, a ver, ¿qué pasó ahí? Algo el Señor me quiere enseñar. Hay que rezar por esas almas. Sí, claro que hay que tener cuidado. ¿El demonio puede engañar? Sí. ¿Puede hacerse pasar por un alma? Sí. ¿Para distraer? Como afirman muchos, sí. Lo ha hecho un montón de veces. He caído en eso muchas veces. Qué fácil es engañarte. Se burla. Yo creo que esos ataques y esas cosas, esos engaños que el Señor permite a veces para humillar al exorcista, para que sea un poco más humilde, eso confirma la existencia de esas almas, me parece a mí. Algo hay ahí que el demonio quiere turbar. Pues, repito, la Asociación Internacional de Exorcistas afirma eso. No existen esas almas y no se pueden manifestar a través de un poseso. Yo he conversado con algún miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas aquí en México y eso me decían, ¿no? Niegan eso. Pero la cuestión es que, porque dicen, es el demonio que engaña. Puede ser, pero no siempre. Lo hace para distraer y demás. Pero sucede que, y de eso también hemos tenido experiencia, de que hay personas que no están poseídas, que tienen que ver con esas almas, y a través de las cuales se manifiestan esas almas. Es cierto que en muchos posesos, en el momento, en el periodo de su liberación, junto al demonio, entiendo yo, aparecen esas almas. Y el Señor, por medio de su sufrimiento y de las oraciones, libera esas almas. Se da a veces la liberación y las personas continúan teniendo ciertas manifestaciones de esas almas. El Señor quiere, creo yo, liberar a muchas de esas almas. Es cierto que uno puede perder tiempo, puede ser engañado y hay que ser muy prudentes en el trato con esas almas. El exorcista tiene autoridad y competencia para tratar con el demonio, de alguna forma, no es la palabra tratar propiamente, pero bueno, ¿no? O exigirle al demonio revelar ciertas cosas, pero ojo, los laicos, ¿no? A veces uno como que se acostumbra a ciertas cosas y empieza a hablar con el demonio, ojo que eso es peligroso, ¿no? Eso aparece en la Sagrada Escritura. Y también con las almas, en primer lugar, uno no tiene la certeza de si son almas o no, o es el demonio que me quiere engañar y que me quiere llevar para ciertos lugares, ¿no? Para un error, alejarme de la iglesia, de los sacramentos. No tenemos que dejar de pensar, de usar el sentido común, tenemos que ser humildes, saber consultar, rezar, en lo posible no hablar, pero sin embargo vemos que Santa Faustina dijo, a ver, esta hermana está mal, ¿no? Ya no vengas a verme, no te han ayudado mis oraciones. Hubo una comunicación, al menos en lo esencial, y nada más. Si hay curiosidad en eso, en ese trato con las almas o con los demonios, por supuesto que voy por mal camino. La curiosidad me destruye, sea exorcista o no. ¿No? Y uno puede decir, y ya que estamos, voy a preguntar a ver qué pasa con tal cosa. O sea, ahí la curiosidad, el deseo de conocer, el deseo de manipular ciertas cosas. Evidentemente que es un terreno donde caen los brujos, ¿no? Espiritistas y demás. Peligroso. Esto es un dato de experiencia también que tiene que ver con la liberación. Más allá de la manifestación de esas almas en posesos o en otras personas que no están poseídas, hay como sufrimientos o tormentos, algunas cosas que tienen que ver, a mi modo de ver, con las almas. ¿Por qué? Porque simplemente yo puedo exorcizar a una persona y la persona queda igual. Y a veces pruebo, a ver,
hay algunos indicios, pues vamos a rezar por las almas del purgatorio. Si esto que usted siente tiene que ver con el alma del purgatorio, vamos a rezar por ella, que el Señor tenga misericordia, el Señor sabe. Pues, lo que no desaparece con el exorcismo, sí desaparece con esa oración. Entonces uno como termina concluyendo, algo tiene que ver con las almas. A veces con algunas almas particulares. Padre, estoy soñando mucho, Padre, me pasa, estoy recordando a tal difunto, qué sé yo, algún conocido, algún vecino, muchos muertos trágicamente, o en el lugar, me enteré que en el lugar de la casa donde vivo, que la compré, no sé qué, hubo un suicidio y hay algo ahí, hay perturbaciones, pues el alma a veces queda encadenada a eso, pues recen, averigüe cómo se llama, bueno, recen por él, desaparecen los tormentos, desaparecen esas perturbaciones en la casa, en lugares o en personas, y así inmediatamente, a veces es un proceso, pero desaparecen. Es el demonio que engaña para que no reces el exorcismo. Pues yo rezo igual el exorcismo, ¿no? Porque a veces tengo esa duda que puede ser el demonio y además el demonio está queriendo manipular esas almas o perturbar para que esas almas no se liberen. Rezo igual el exorcismo, pero además rezo por las almas. Y los frutos son muy buenos, muy positivos. Hay almas que no están poseídas, vuelvo a insistir en eso. Últimamente conozco a varias personas así que no están poseídos, no presentan ningún síntoma. Incluso le hago un exorcismo o varios y no manifiestan absolutamente nada. Pero sí hay almas que hemos tenido ocasión, personas vinculadas a esas almas que hemos tenido ocasión de hacerle exámenes psicológicos, ¿verdad? Psiquiátricos, y no tienen nada. Manifiestan un montón de personalidades distintas, son almas, hasta letras distintas, cuando a veces escriben su nombre en la misma persona. Me gustaría ver esos que estudian la letra, ¿cómo se llama? La caligrafía, no sé cómo se llama esa especialidad. Ahí tengo algunos papelitos, a ver, estúdieme esto, ¿por qué una misma persona escribió así con tantas letras distintas? ¿Está enfermo psiquiátricamente? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál es la explicación? Alguna ayuda psiquiátrica a veces tenemos, ¿no? Gracias a Dios, pero poca, pero... y psicológica también. Yo creo que el Señor quiere mostrar algo y quiere salvar a muchas almas. Y creo que el demonio ha logrado muchas cosas. Entre ellas, una asociación tan importante a nivel mundial que nieguen eso. Pues eso tendrá que revertirse en algún momento. No lo voy a revertir yo, ni probablemente, a lo mejor en un tiempo, seamos objetados como instituto por esta cuestión, así como se fueron contra el padre Javier Luzón, porque él es una persona más mediática y ha escrito libros y demás, y bueno, a ver, esto es un error y lo están atacando, pues probablemente nos pase a nosotros eso. Insisto que tenemos que ser prudentes, pues el demonio va a querer agarrarse de algo, de mi defecto, de mis imprudencias, de las imprudencias de ustedes, a la hora de hablar. Muchos temas de estos los hablamos como lenguaje habitual aquí en Guayamón, ¿no? Viene alguno de afuera y dice, estos están todos locos, ¿eh? ¿Qué es eso de las almas? ¿Qué es eso de que vengo cargando almas? Pero todo eso lo hablamos con tanta naturalidad. Pues nos van a cortar la cabeza. Así de simple, de prudencia, humildad, cierta desconfianza, no son cosas definidas, ¿no? Una sana desconfianza. Y Dios hará su obra, ¿no? Pasito a pasito. Un texto que se cita mucho, lo cita el Catecismo y es el libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 43 y siguientes. ¿Dónde está? Donde
si recuerdan la historia, bueno, ese texto se cita en relación a la existencia del purgatorio, porque allí Judas Macabeo junta una colecta y manda a Jerusalén el dinero para que se ofrezcan oraciones y sacrificios en el templo de Jerusalén por los soldados caídos en combate, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, es un texto muy importante en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, pues Cristo es la revelación plena, en el Nuevo Testamento aparece con claridad, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, oración por los difuntos. Eso es muy importante, este texto. Segundo Macabeos, capítulo 12, versículo 43. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pensando en la resurrección, eso es muy importante. Incluso en el Antiguo Testamento no se conocía todavía el tema de la resurrección de los muertos. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Recompensa para aquellos difuntos, ¿no?, reservada a los que duermen piadosamente. ¿Eran estos muertos judíos piadosos? Podemos pensar, sí, estaban llevando adelante batallas santas, ¿no?, enviados por Dios a conquistar el pueblo, a reconquistar en este caso las batallas de Judas Macabeo contra los infieles. Perfecto. Pero ¿quiénes eran estos difuntos? No eran propiamente piadosos. ¿Por qué el Señor siempre los asistía en sus combates y uno vencía a 1000, así? Evidente la mano de Dios, la asistencia de Dios en esos combates, con inferioridad de personal y de armas, y conquistaban, ¿no? Hay relatos de sobra en el Antiguo Testamento, allí, en particular en la conquista de la tierra prometida. Pero en una ocasión se desanimaron, porque fueron a atacar en el nombre de Dios y fueron vencidos, cayeron muchos judíos. Quedaron desanimados, el Señor ya no nos asiste, nos va a ir mal, vamos a morir todos. Y a la hora de enterrar a los muertos, descubrieron que los que habían caído en combate tenían su idolito debajo, dentro, en la túnica, ¿no? El Señor insistía firmemente en Dios, hay un solo Dios, no caerás en la idolatría. La idolatría era un pecado gravísimo. El Señor quiso purificar el pueblo de Israel y preservar, había castigos duros contra el que caía en la idolatría. Pues estos caídos en combate tenían su idolito ahí, creo que el ídolo de Jamnia, no sé cómo se llama, allí, de Jamnia. Encontraron bajo las túnicas, versículos anteriores, siempre en el mismo capítulo 12, encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todos las obras de Dios, juez justo que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando por ellos, así, ¿no? Murieron en la idolatría, en combate allí, siendo idólatras. Y paso siguiente, rezar por ellos para que queden libres de esos pecados. Yo creo que son almas en una situación difícil, ¿no?, en el Antiguo Testamento.
¿Por qué digo esto? Me llama la atención ese texto de Macabeos y de otros, si tenemos tiempo lo vemos. Porque muchos afirman algo verdadero, que en el purgatorio están los que mueren en gracia de Dios, es verdad. El que muere en pecado mortal se va al infierno, es verdad. ¿Saben dónde están? Sí, aunque no todos. Desean la purificación, desean encontrarse con Dios. Todo eso es verdadero, pero me parece que no para todas las almas que están en el purgatorio, especialmente en esas almas más profundas. Por ejemplo, aquí, estas que murieron en la idolatría, murió en gracia esta monjita de Santa Faustina. Tendremos que decir que sí, porque se terminó salvando. No sé qué gracia Dios le dio antes de morir, no sé qué pasó ahí, aunque estaba muy mal. Murió en gracia de Dios este hombre que les relaté, don Jacobo. Pues el que desea confesarse sinceramente, y si tuviera un sacerdote se confiesa, ya eso le vale como gracia, ¿no? Es así, eso es bueno saberlo, ¿no? No todos lo saben. Si uno está en pecado mortal, le agarra un infarto, no me confesé, pues me voy a condenar, pues sepan eso, ¿no? La Iglesia, el catecismo enseña eso, un acto de arrepentimiento perfecto, con el deseo de confesarse, con el propósito de confesarse, un acto de arrepentimiento bien hecho en el corazón, eso recupera la gracia, ¿no? Aunque no reciba propiamente el sacramento. Eso es así, eso es doctrina católica, ¿no? Y entonces, ¿murió en gracia don Jacobo? Me entiendo que sí, si se terminó salvando, pero ¿en qué estado estaba y en qué nivel del purgatorio? O a lo mejor ni entró al purgatorio, no sé, eso son cuestiones que yo no me voy a meter, si estaban o no estaban, y poniendo otro estado, ¿no? El purgatorio o el infierno o el cielo, ¿es un lugar o un estado? Se suele decir, porque también es un lugar, pero se suele decir, eso lo dice el catecismo, el compendio de la Iglesia Católica y el catecismo de la Iglesia Católica, dicen esta frase, hablando, creo que del purgatorio directamente, pero vale para el cielo y para el purgatorio. El purgatorio es más un estado que un lugar. No niega que no sea un lugar. Es más un estado que un lugar. Entonces, que estén aquí en la tierra manifestándose, causando todo esto que hemos visto, no significa que no estén en el purgatorio. Como un santo se manifiesta y no significa que no esté en el cielo, se aparece el Padre Pío, bendito sea Dios, qué bueno, gracias por venir. ¿No está en el cielo entonces? Sí, está en el cielo lo tiene adentro, Él está inmerso en Dios, se manifiesta en tal lugar. Es más un estado, ¿no?, que un lugar, aunque también sea un lugar. Pero un espíritu separado, un alma, sea un ángel o un espíritu separado, es decir, un alma separada del cuerpo, pues no ocupa lugar, aunque está en un lugar y actúa en lugares, pero no ocupa lugar. Nosotros que tenemos cuerpo ocupamos lugar. Ahí el padre Carlos en un video se explaya en 1000 cosas filosóficas y teológicas, sobre todo filosóficas, apoyándose en Santo Tomás, con todo lo grande que pueda ser Santo Tomás y seguro, pero se afirma en eso para negar propiamente muchas de estas cosas. Creo que no lo interpreta del todo bien. Filósofos o teólogos el día de mañana tendrán que explicar cómo se da eso. El mismo Santo Tomás no llegó a ver con su inteligencia poderosa, con ese orden que tenía en su cabeza, una inteligencia gigantesca, tal vez la más grande de este mundo. Por eso es tan importante sus escritos, y ¿no?, en base segura para el estudio de la filosofía, la teología. Estamos como estamos por haber abandonado Santo Tomás, ¿no? Pues eso es algo muy importante. Pero Santo Tomás, con toda la inteligencia, con toda la gracia que tenía y la santidad que tenía, no alcanzó a ver la Inmaculada Concepción. Todavía no estaba el dogma, no negaba la Inmaculada Concepción, pero no la alcanzaba a ver, no podía explicarlo teológicamente, porque había como argumentos en contra, ¿no? Bueno, no me meto en ese tema, pero sí, y no fue él el que, tal vez Dios lo permitió para que
Dios hace lo que quiere, ¿no? Fue Duns Scott, un franciscano, que dijo, no, claro, esto es así. Duns Scott tal vez no tenía ni la inteligencia ni la capacidad, ni hizo esa obra tan grande de Santo Tomás en la Suma Teológica, por ejemplo. Y sin embargo, él dice, no, la Inmaculada Concepción es así, tucu, 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 tucu. No niego esto, pero se explica por esta forma. No me meto en ese tema, pero así es. Entonces, alguna explicación deberá haber para compaginar estas cosas. Se lo dejo a los filósofos y a los teólogos, pero me parece que es muy fácil la postura de negar todo así, supuestamente afirmándose en verdades, que son verdades, pero a ver cómo. Porque lo mismo, algunos estaban los que negaban, no era Santo Tomás, pero estaban los que negaban la Inmaculada Concepción, afirmándose en verdades. Duns Scott, afirmándose en estas verdades, dice precisamente por esto, pero así hace allá, ¿no? Por vía anticipada fue redimida la Virgen, fue redimida por Cristo, pero de manera anticipada, etcétera, etcétera. Pues ahí, ojalá que el padre Luzón allí en Roma y otros, ¿no? Los hermanos, las hermanas que están estudiando filosofía y demás, espero que algún día nos ayuden en ese campo. Yo ya estoy viejo, yo ya estudié lo que estudié, no tengo ni licenciatura, ni doctorado, ni en filosofía, ni en teología. Sí he recibido buena formación en el seminario que Dios me ha regalado, la misma formación que el padre Carlos y que el padre Rabasi, pero bueno, ellos avanzaron más. El Señor a veces humilla a los sabios de este mundo. Yo creo que están en un error, al menos en este punto. Hay otro texto, tenemos 5 minutos más y ya le escucho. Hay otro texto, algún día me voy explicando, estoy como acelerado porque se acaba el tiempo. Hay otro texto que me parece importante y que está relacionado con esas almas que me pregunta, con la pregunta de Víctor, de el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y siguientes. ¿Dónde estamos? Que es un texto, no todo de la Sagrada Escritura está, como se dice, está explícito, digamos, a ver, no sé, no me sale la palabra, ustedes me van a entender. Hay cosas que la Sagrada Escritura, ¿no? Y el Magisterio dice, bueno, a ver, este texto significa esto, esta es la interpretación exacta. Hay un montón de cosas en la Escritura que están por explicarse todavía. Evidentemente que cuando el Señor dice a quienes les perdone los pecados les serán perdonados, a quienes les retengan les serán retenidos, está entregando, y eso es enseñanza de la Iglesia, está entregando el poder de perdonar los pecados al ministro, ¿no? A la Iglesia, al poder sacerdotal. Eso no hay vuelta de hoja. Los protestantes se equivocan en eso, porque no sé cómo lo interpretan, pero no se puede interpretar de otra forma. Ya está explícito ahí el Magisterio, pero hay otros textos que no. Es importante lo que piensen los padres de la Iglesia, hay mucho por leer y estudiar todavía. Pero aquí, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 19, hace referencia ese texto a la resurrección y al descenso a los infiernos. Curiosamente, providencialmente, el credo apostólico que rezamos en la misa dice: Cristo descendió a los infiernos. ¿Es cierto que del infierno no se sale? Sí, es cierto. Sin embargo, Cristo descendió a los infiernos y se trajo a todos los que pudo, ¿no? Eso es teología católica. Pero no, bueno, el infierno, entonces hay que distinguir, qué infierno, pero en el credo, hasta el día de hoy decimos descendió a los infiernos. No es el infierno de los condenados. Sí, pero usamos la misma palabrita, ¿no? Y no estoy diciendo que del infierno se sale, depende cómo se entienda. ¿Me alcanzo a explicar en eso? Voy al texto. También Cristo, para llevarnos a Dios,
murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, en los días que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Literalmente, yo entiendo, ¿no? Cristo descendió a los infiernos, muere, el cuerpo es sepultado, y Él, ¿no?, desciende a los infiernos. ¿A buscar a los justos del Antiguo Testamento? Sí, claro que sí. Empezando por San José, por los patriarcas, los profetas, todos los judíos piadosos y todas las almas buenas, ¿no?, del Antiguo Testamento, que no podían entrar al cielo porque Cristo no había todavía abierto las puertas del cielo, no nos había salvado. Pues fue al limbo, que se llama así, el lugar que decía Víctor, fue al limbo a buscar todas esas almas. Eso es enseñanza católica. Pero solo eso. Pero acá dice literalmente, fue también a predicar a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron incrédulos. Y hace referencia a los que vivieron en la época de Noé. En la época de Noé, ustedes saben la historia, Dios decidió castigar a la humanidad por sus pecados. Mostró un camino de salvación. Noé, tú eres justo, ven, tú y tu familia. Y Noé predicó. No le hicieron caso. Hasta que empezó a llover. Murieron todos. Hay textos que pueden de alguna forma hacer pensar que están todos condenados, los demás. El único que se salvó fue Noé y su familia. Y Dios rehizo la humanidad en tiempo de Noé. Eso es cierto. Todos los demás están condenados eternamente en el infierno. Pareciera que sí, daría la impresión de que sí, pero acá dice que no. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando los esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca. Fue Cristo a predicarles. Pero la predicación es en esta vida, sí, es verdad. Pero Cristo en el descenso a los infiernos fue a hablarles, a presentarles la salvación. Esto hice por ustedes. ¿Me aceptan o no? Los que rechazaron se condenaron sin ninguna duda. Hace referencia especialmente a aquellos que fueron incrédulos, rebeldes, que no le hicieron caso a Noé. Les llama incrédulos, no tenían fe, rebeldes. Cristo les fue a predicar, no fue a burlarse de ellos, se lo perdieron. Fue a predicarles, y si le fue a predicar, fue a exponerles. Ahora pueden, síganme, los que quieran, los que puedan, los que me acepten. Eso es la predicación. Por supuesto que vino con una multitud de cautivos. Literalmente dice así la palabra de Dios. Cautivos. Estaban cautivos, estaban encarcelados, Cristo les fue a predicar. La Iglesia no reproduce los misterios de Cristo. Concretamente en la Santa Misa se revive el misterio de la pasión, muerte y resurrección. No así también el descenso a los infiernos. Sí. En particular hacia el final de los tiempos, yo creo que eso va a tener más realidad, por así decir, va a ser más visible, por así decir. Creemos que estamos acercándonos a esos tiempos en los cuales la Iglesia desciende a los infiernos, como Cristo, a rescatar. Y nos encontramos, yo de experiencia como exorcista y muchos otros, nos encontramos predicándoles a esas almas perdidas a través de los posesos y demás. Pero dicen, no, eso no puede ser en vida, eso tiene que ser en vida, no en la muerte, está en un error. Pues sí, es lo que hizo Cristo. Y de alguna forma la Iglesia está haciendo eso, ¿no? Esa es la experiencia que tenemos. Y creo que muchas de esas almas se salvan. Pues eso, un poco lo que tú me decías del lugar, no sé, esos lugares, el limbo, se supone que ya quedó vacío ese lugar, ¿no? Se supone así en la enseñanza. Ya fueron rescatados ellos y los otros se condenaron y ya no existe el limbo. Que algunos ubicaron durante siglos a los bebés
sin bautismo en ese lugar, están en el limbo, en una felicidad natural. Actualmente no se cree, no se piensa así, ¿no? Se salvaron, pero sin bautismo no se puede salvar nadie. Eso es doctrina católica. Entonces se condenaron, pero no tienen pecado personal, tienen el pecado de la herencia. Hay algo ahí que está vinculado con la iglesia, con la oración. Por eso hay que rezar por los niños abortados, sí, que murieron sin bautismo, entre otros niños que murieron sin bautismo. Depende de la iglesia, depende de la oración por ellos. Se manifiesten o no, creemos que se manifiestan también. Yo quisiera tener, no sé, un médico, bueno, sí, lo he tenido presente, como en algunas personas se les infla la panza como si estuvieran de 9 meses, así literalmente. Eso no se puede fingir y tampoco es un engaño del diablo, aunque podría llegar a ser. Y rezando por los niños y hasta la mujer se pone en posición fetal, sufre dolores de parto y a veces ven a los niñitos que se van, ¿no? Pues eso yo creo que es realísimo. De todas maneras, aunque sea un engaño, tenemos que rezar por los difuntos y también por los pobres niñitos que no tienen la culpa, aunque mueren sin bautismo y sin esa posibilidad que Dios nos da a nosotros, ¿no? De conocer a Cristo, de crecer, de alcanzar la santidad. Y etcétera. Pues muy bien, hasta aquí les doy la bendición y no sé si vamos a continuar. Si ven mi cabeza colgada por ahí es porque me cortaron la cabeza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.